El nombre es una de las cosas que nos identifica después de nacer. Es una conexión entre nuestra identidad y la manera como el mundo nos empieza a reconocer. Pero esto es algo que no depende de nosotros, al menos no lo elegimos. Un nombre es mucho más que una palabra, es una melodía íntima que nos acompaña a lo largo de la vida. Sin embargo, algunas veces, estas palabras resultan ser diferentes, pocos comunes o únicas. Por eso hoy en Extraordinario analizaremos cuáles son aquellos nombres diferentes, únicos o, como dicen por allí, sin tocayos. Cuando de nombres se trata, existen para todos los gustos. Están los más comunes como José, Pedro, Juan, Rafael, María, Rosa, entre otros, pero también existen aquellos que resultan diferentes, extraños y en la mayoría de los casos de orígenes desconocidos. En Colombia se han encontrado desde nombres inspirados en personajes de telenovelas o películas hasta combinaciones de sonidos e incluso números, como Walt Disney de Jesús, 6, Bachman Roberto, Baloncita, Jesucristo, entre muchos otros. ¿Y usted, cuáles son los nombres más extraños que ha escuchado? Escuché a una persona que se llama Liet, que era como L-I-E-D, que era como la fusión de Lauris y Edward. Porque cada vez hay nombres más raros, ¿no? Digamos, hace mucho escuché un nombre que era 6, el número 6 también. Entonces, no sé si cada vez yo creo que hay nombres más raros y más se escuchan muchos nombres de jugadores de fútbol o de gente famosa. Pero no solo en Colombia existen nombres raros. En algunos países de Latinoamérica también pueden encontrarse verdaderas joyas de la originalidad. Eso se escuchan nombres rarísimos como Junaiker, Brian, ¿qué te puedo decir? Jubilee Daisy, unos nombres que extraterrestres. Los nombres son ese eco o sonido primordial que responde a nuestro paso entre la multitud. Cada sílaba lleva consigo nuestra presencia. Es considerado por muchos nuestra carta de presentación. Es la primera forma en la que yo me llamo, la primera etiqueta que me pone. Mira, antes de que nos pongan la etiqueta de ser desde las buenas, psicóloga, mamá, esposa, flaca, gordita, alta, mona y demás, la primera etiqueta que nos ponen es el nombre. Es tan importante y genera tantas conexiones neuronales que el nombre es esa palabra clave con la que tú puedes despertar a alguien cuando está dormido. Si quieren despertar a alguien profundo, díganle al oído su nombre completo y se va a despertar. Hay nombres que se transmiten de generación en generación como un legado familiar, mientras que otros surgen de la creatividad o el deseo de singularidad de nuestros padres, muchos influenciados por contextos sociales o personajes que gozan de popularidad. La primera puede ser por esa búsqueda de diferenciación, esa búsqueda de identidad. Yo quiero que mi hijo sea único, que mi hijo no tenga tocayo como tú decías, que mi hijo resalte y se diferencia y se sienten como, wow, o sea, este nombre no lo tiene nadie, muy orgullosos de su nombre. El segundo puede ser porque quieren extender sus gustos personales a través de su hijo. Entonces vemos, por ejemplo, mi futbolista favorito es Messi, entonces le voy a poner a mi hijo Messi porque quiero que mi hijo lleve ese legado de Messi. Otra razón muy común y es como romper con esos patrones también generacionales, como que bueno, yo tenía el nombre de mi abuelo el de mi bisabuelo y demás, y yo ya no quiero más eso, entonces como en rebeldía y oposición a lo que sus propios padres les pusieron, asignan nombres diferentes a los que hay generacionalmente en la familia. La creatividad parece no tener límites. Hay quienes han sido bautizados con palabras que evocan lugares lejanos, marcas reconocidas o incluso términos del idioma inglés adaptados a una fonética local. Por eso, para entender mejor acerca de este tema, consultamos con el profesor Ricardo Nausa, experto en lingüística y profesor de la Universidad de los Andes. Bueno, profe, entonces estábamos analizando pues estos nombres que son pocos comunes, de pronto diferentes, únicos tal vez. Entonces, ¿cómo entender cuál es el origen, cierto, de estos nombres que a veces uno como ciudadano no sabe de dónde provienen? Pues una primera forma de ver esto de los nombres atípicos es entendiendo el nombre como un marcador de identidad, un marcador cultural. Entonces, cuando nosotros pertenecemos a nuestra cultura, a los grupos sociales, uno o puede hacer cosas para quedar como los demás, y esos serían los nombres comunes, los que llamaríamos típicos, nuestros papás nos ponen esos nombres pues, para no quedar como los raros de la comunidad, pero también dentro, parte de la construcción de nuestra identidad es qué nos diferencia de los demás, quiénes somos nosotros. El mismo nombre dentro de la casa funciona para diferenciarnos de nuestros hermanos, tenemos los apellidos.
Y en una comunidad, un nombre atípico pues sería el deseo de nuestros papás que nos vean distintos, originales, y pues eso sería la forma de explicar los nombres atípicos. Como de resaltar de pronto en la sociedad. Claro, o sea, en una sociedad que está llena de Carlos, de Alejandros, y pues tener un nombre atípico es, bueno, a él se le diferencia, se le reconoce por el nombre. Entonces, ahí se podría ver como una buena intención cuando los papás les ponen esos nombres a los hijos. Los nombres pueden reflejar los sueños y anhelos de quienes los eligen, pero otras veces parecen una apuesta a un futuro incierto. Algunos estudios realizados al respecto han reflejado que aquellas personas que poseen nombres pocos comunes tienen menores posibilidades en su vida profesional. De hecho, pues hay dos casos así que vienen a mi mente en este momento. Uno, un estudio que se hizo en Inglaterra en el que se mandaron 4.000 hojas de vida aleatoriamente, pero pues eran ficticias. Y la característica es que estas hojas de vida tenían nombres atípicos. Okay. Atípicos porque no eran los nombres comunes en inglés, y atípico porque pertenecían a grupos étnicos. Usted sabe que pues, Inglaterra es un país con mucha inmigración, entonces de distintos países. Pues lo que sucedió fue que muchas de estas fueron rechazadas, ¿sí? Claro. Y eran rechazadas más que las que tenían nombres típicos. En el caso colombiano, por allá en 2003, aquí en la Universidad de los Andes se hizo un estudio, lo lideraba Alejandro Gaviria, estaba María Palau, no recuerdo el nombre del otro investigador, y utilizando datos del DANE, no recuerdo la encuesta, una de las encuestas del DANE, encontraron dos cosas importantes. Una, que esos nombres atípicos normalmente son los padres de las personas que tienen nombres atípicos, normalmente pertenecen a zonas rurales, a comunidades de estatus socioeconómico bajo y que no tienen educación. Entonces es como la primera conclusión del estudio. Y la segunda es que ya en cuanto a lo laboral, cuando comparaban los ingresos, el sueldo que ganaban, encontraron que en el caso de los hombres, digamos en el estatus socioeconómico medio, había una tendencia de 10% menos de lo que ganarían las demás personas. Y en el caso de las mujeres era un 17% menos. A diferencia de otros países de la región como México y Argentina, donde existen normativas que buscan limitar o prohibir nombres considerados extravagantes, ofensivos o que pueden afectar el desarrollo de la persona, en Colombia la elección del nombre se realiza con total libertad, pues no hay una legislación estricta que regule o prohíba los nombres. El nombre es un derecho fundamental. El nombre además es lo que nos permite identificarnos y diferenciarnos de los demás. En Colombia lo que dice la legislación es que y dice el nombre está compuesto por el nombre, o sea, el prenombre y los apellidos de una persona, pero no hay limitaciones sobre cuál es el nombre que se le va a poner a nuestros hijos. El apellido sí demuestra la filiación paterna y materna. Esto permite que en las actas de nacimiento se recojan nombres desde tradiciones ancestrales hasta experimentos lingüísticos y homenajes culturales o comerciales. Esta amplitud da pie a tanta diversidad onomástica y a la aparición de nombres que en otros contextos jamás serían admitidos por un registro civil. Encontramos hoy en día, bueno, y siempre creo unos nombres que no son comunes o que no tienen tocayo. En nuestra base de datos este año encontramos, digamos, más de 8.000 sin tocayo en lo que revisamos, pero pues unos que nos llaman mucho la atención como Aya, Chula, Alci, Tarsila, Avi, y de ahí en adelante pues efectivamente hay una cantidad importante de nombres que no son comunes y que no encontramos tocayo en la base de datos. Según la Registraduría Nacional, en 2024 se registraron 11.449 nombres sin tocayo, entre los que destacan Mafalda, Ebenezer, Arte y Tea, así como varios Melchor, Baltasar y Gaspar, con 7 casos en total. Pero también se registraron otros bastante curiosos como Agripino, Adelfín, Obaldino, Lindo, Cúcuba, Mike Specter. Y si hablamos de nombres largos, también se han registrado en Colombia nombres masculinos como Olocueina Viviel, Esmail Marfredi y Niguaris Leivis, y femeninos como María Paula Brigitte Martinique Gispi Piridi y Brigitte Anillaret Rosemary Alejandreta. No obstante, en Colombia también existe la posibilidad de que la persona que no se siente identificada con su nombre pueda iniciar el proceso para cambiarlo. Es un proceso relativamente fácil, se hace por escritura pública.
la persona va a una notaría, hace la solicitud de cambiar su nombre, se hace la escritura pública y con esa escritura pública se hace el reemplazo en el registro civil y luego la rectificación a los documentos de identidad. Realmente es un proceso muy fácil. La ley en principio dice que se puede hacer por escritura pública por una sola vez. Sin embargo, hay unas excepciones en que la Corte dice que puede hacerse por escritura pública por más de una vez. Recientemente surgió la noticia a través de las redes sociales donde al parecer una niña nacida en el país había sido registrada con el nombre de ChatGPT. Sin embargo, luego se confirmó que fue solo un rumor que creció como la espuma en redes sociales e incluso en portales de medios nacionales. En nuestra base de datos no hay ningún niño o niña que esté registrado como ChatGPT. Ahora, lo que tú me dices, no te extrañe que en un tiempo corto o a mediano plazo efectivamente aparezca en un registro civil un niño con este nombre. Pero tomando en cuenta que en nuestro país no existe una legislación que prohíba ciertos nombres, ¿es posible que las nuevas tecnologías y herramientas digitales influyan en los nombres del futuro? Sí, de hecho en Colombia hay varios casos similares. Y los estudios que les contaba que estudian como las tendencias, cuáles son como los criterios a la hora de poner un nombre, que están lo religioso, el que sea castizo, también hay una que dice que tiene que ver con los eventos particulares que suceden en una época. Hace muy poco tuvimos el COVID y de ahí salieron chicos que se llaman COVID. Sí. Y no sé en Colombia, pero sí están registrados en varios países del mundo que pues al hijo le pusieron COVID. O pandemia. El de ChatGPT, hace poco escuché, o sea, yo escuché el rumor, pero creo que es una noticia falsa, pero no tendría nada de raro que eso sucediera. Por otro lado, existe la tendencia creativa de formar nombres a partir de la combinación de los propios nombres de los padres o familiares que dan una singular variante de originalidad. La mayoría de estos nombres así tan compuestos o tan rebuscados, por llamarlo de alguna manera, son esas personas que buscan, como lo que te decía inicialmente, esa creación de identidad. Mi hijo es único, mi hijo es diferente, pero mi hijo como un instrumento para, ¿sí? Porque es que no importa si a veces si la atención es buena o mala, no importa si me hacen bullying, es que me hice viral en TikTok, entonces eso me hace diferente y me hago viral y los papás no alcanzan como a ver esas consecuencias. Generalmente son padres muy jóvenes o de unos niveles socioeconómicos o socioculturales muy particulares. Lo que pasa por la mente de esas personas cuando son en la edad adulta es que empiezan a generar unas crisis de identidad, a avergonzarse, a tener pena, a tener miedo, porque lo que hablábamos, imagínate un ingeniero, vas a querer ir donde un abogado, donde un médico que tenga un nombre como, no sé, ChatGPT, si puedes elegir un Juan Jiménez, por ejemplo. Este tema nos invita a reflexionar al momento de elegir y colocar un nombre a una persona, a nuestros hijos. Es importante saber que esas palabras son la llave que abre la puerta a un relato personal, son ese hilo visible que va tejiendo nuestra identidad en la sociedad. Nosotros siempre vamos a respetar la normatividad y es un derecho de los padres escoger el nombre de sus hijos. Sin embargo, creo que puede ser más fácil la vida en la medida en que no tengan que entrar de una a defenderse porque el nombre pues es menos común, puede generar algún tipo de bullying, pero pues el mensaje principal es que nosotros somos muy respetuosos de la norma y el nombre va como lo decidan los padres. Por más comunes o extraños que parezcan, los nombres responden a la riqueza de motivaciones, dejando claro que detrás de cada uno de ellos hay historias, tradiciones y muchas veces un acto de creatividad o simplemente un homenaje a lo inesperado. Pensarse el nombre del hijo y no solamente de este niño cómo lo voy a llamar, sino que es como los otros lo van a llamar, como los otros se van a referir a él, que hagan el ejercicio de pensar, bueno, y si le pongo este nombre, ¿cómo le dirán los amiguitos? ¿Cuál es ese nombre de cariño que le voy a decir a mi hijo? Es que si mi hijo se llama Jerónimo, le voy a decir Jero de cariño. Pero si mi hijo tiene este nombre raro, ¿cómo lo puedo abreviar? Se llama ChatGPT, ¿cómo le digo de cariño? Chat. ¿Y cómo se va a sentir si le digo chat? ¿Sí? Y piensen que es algo que nos va a acompañar toda la vida a largo plazo y que no sea una cruz, sino que es algo, una bandera que mi hijo quiera llevar. ¿Y usted sabe cuál es el origen de su nombre o de dónde proviene? Y si está pensando en colocar un nombre a su bebé, ¿qué tiene en mente?